Dios te bendiga, mi nombre es Ángel Camacho, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Y sí, Elisbel, es necesario repetirlo una vez más. Te lo dije que lo iba a decir. Hoy les quiero hablar sobre el caso del gigante Zaqueo. Hay una mujer llamada Fran Capo que puede hablar 10 palabras por segundo. Es la mujer que más rápido puede hablar. Por alguna razón nosotros estamos muy fascinados con el hecho de hablar rápido. En cambio, si usted busca a la persona que más lento habla, encontrará que nadie ha hecho este reto. Porque para nosotros es más importante hablar rápido que lento. Para nosotros es más importante repetir aquello que queremos decir con una facilidad y una fluidez rápida que pensarlo y decirlo. Esto nos ha llevado en muchas ocasiones a hablar sin pensar. ¿Alguna vez han hablado de usted y usted se ha sentido tan mal porque lo que han dicho es una mentira? Quizás esto le ha ocurrido en el trabajo, quizás en el lugar que usted llama hogar, inclusive quizás en el círculo de amistades que tiene. Esto le va a crear un gran dolor en su corazón, y más cuando todo lo que se ha dicho es mintiendo. También encontrará que se hace difícil escaparse de aquella mentira que han dicho. Le va a perseguir por mucho tiempo. Inclusive puede ser que esa mentira se haya hecho ya una verdad para algunos, imposible de borrar. Cuán difícil es cambiar la percepción de la gente. Hoy les quiero presentar el caso de Zaqueo, un hombre que la Biblia menciona que es el jefe de los publicanos, también es rico, es pequeño, pero quiere ver a Jesús. Cuando miramos la descripción de Zaqueo podemos llegar a muchas conclusiones, algunas de ellas erróneas, otras pues correctas. Ahora quiero enfocarme en aquellas que hemos mencionado que son erróneas y por tiempo hemos manchado la imagen de Zaqueo. Fíjense, en aquel entonces había personas que impedían el paso de Jesús a la casa de ese publicano. Y todavía creo que hay personas que impiden el paso de Jesús a la casa de este hombre. Cuando pensamos en la palabra publicano, lo primero que nos viene a la mente es el hecho de que esta gente eran cobradores de impuestos y también robaban. Así que cuando asociamos la palabra Zaqueo con publicano, inevitablemente nos viene la palabra de pillo, de ladrón. Y esto se nos hace difícil creer que Jesús quisiera visitar la casa de un ladrón. Pero verdaderamente Zaqueo era un ladrón. Creo que no. Creo que la intención de Zaqueo era limpiar su nombre. Creo que él estaba trepado en ese sicómoro, porque a pesar de que era jefe de los publicanos, la gente le había dado de codo y no dejaba que él tuviera una posición en esa fila para ver a Jesús, el cual pasaba por el camino, y lo pusieron en la parte de atrás, y por cuanto él era pequeño, tuvo que treparse a un sicómoro. Ahora quiero hablarle un poco de esto de pequeño. La Biblia enseña que nada de lo que era manco, inclusive tuerto y pequeño, se podía acercar a la presencia de Dios. Esto implica que Zaqueo estaba acostumbrado a estar apartado de la presencia de Dios. Él probablemente en los momentos festivos tenía que estar afuera, mientras todo el mundo estaba adentro disfrutando de las festividades. Esto nuevamente lo repite cuando Jesús va pasando por el lugar donde él vive, Jericó. Jericó, la ciudad donde en una ocasión habían descendido unas grandes paredes. Ahora se levantaban unas paredes y no eran de madera o de cemento, sino eran unas paredes de prejuicio, donde la mentalidad de aquella multitud estaba que Jesús solamente había llegado para aquellos que necesitaban restauración,
pero una restauración de gobierno. Pero el Señor iba a demostrar que no solamente había llegado para estas personas, sino también para todo aquel que estaba cansado, que estaba necesitado, y aún para aquellas personas que la ley segregaba, que la ley decía que no se podían acercar al Dios de la gloria. Por eso quiero que usted visualice a un Jesús caminando, todo el mundo dándole la espalda a Zaqueo, y todo el mundo mirando a Jesús. El único que estaba mirando a Zaqueo era Jesús. Mientras todos le daban la espalda, Jesús le miraba de cara. Así que Zaqueo desciende y ya teniendo a Jesús en la casa, confiesa unas palabras que revelan que Zaqueo era otra cosa, que no necesariamente es lo que usted piensa que es. Y las primeras palabras que pronuncia es: la mitad de mis bienes se las doy a los pobres. Y esto hace ver que la disposición de Zaqueo era adorar al Señor, no solamente de una forma verbal, sino de una forma corporal, con sus bienes. ¿Alguna vez tú has dado la mitad de lo que tienes? ¿Cuán difícil es dar por lo menos un cuarto de lo que tenemos? Se nos hace difícil dar. ¿Por qué razón? Porque acaparamos todo lo que tenemos, porque regularmente pensamos que todo lo que tenemos es de nosotros, y pensar que lo que Dios nos dio, la mitad es de Él, es como que contradictorio. Pero aquí Zaqueo nos da la gran lección de que es importante entregarle al Señor lo que le pertenece a Él. Y luego de pronunciar entonces estas palabras, procede luego a decirle a la comunidad: si yo he robado a alguno de ustedes, se lo devuelvo cuadruplicado. Y esto lo que demuestra es que Zaqueo estaba confrontando a su comunidad. Aquellos que le decían: tú eres un ladrón, tú nos has robado. En ese momento Zaqueo los estaba confrontando y le decía: el que se atreva a decir que esto es una realidad, yo ahora le doy cuadruplicado lo que ellos se atreven a decir que yo he robado. Note, Zaqueo lo que quiere es reivindicar su posición en la sociedad. Una sociedad donde le había segregado y por tiempo le había puesto en una orilla. La ley había demostrado que Zaqueo era incapaz de acercarse a la presencia de Dios. En cambio, qué bueno es que Cristo llegue a nuestro lugar, porque nos hace aceptos, amado hermano. Lo que la ley decía que no podíamos allegarnos por cuanto éramos tuertos, éramos mancos, teníamos defectos, había pecado en nosotros. Jesús nos dice: venid a mí todo el que está trabajado y cargado. Qué bueno, amado hermano, que ante el Señor todas las cosas son hechas nuevas. Y es allí donde Zaqueo se ve confrontado y piensa: si entonces Jesús no me rechaza, si entonces Jesús ve que yo puedo acercarme a Él, Él que es presencia de Dios, Él que es aquello que Dios ha dado como regalo, entonces la comunidad en nada me puede rechazar. Y es allí donde Zaqueo aprovecha para confrontar a la comunidad y les hace básicamente esta pregunta: si Jesús no ha tenido reparo en aceptarme, por favor, ustedes no tengan reparo en aceptarme a mí. Amado hermano, allí había un gigante protestando en aquel entonces. Zaqueo se convirtió en ese gigante que decía: es necesario que me vean ahora de una forma diferente. Si Jesús me aceptó, ustedes también pueden mirarme de una manera diferente. Le había hecho entender a la comunidad: yo nunca les robé, ustedes hablaron mal de mí, yo nunca robé. Qué bueno es poder defenderse. Pero Cristo te ayuda en esa defensa. Deja que el Señor
comience a hacer obra que la gente pueda ver que Él está en tu casa. Fíjate, no comiences a defenderte cuando todavía Jesús no está sentado en tu casa. Tienes que dejar que Jesús se siente en tu casa y luego de sentarse Él en tu casa, entonces tú puedes hablar de aquello que tú entiendes que es necesario defender. Esto se trata de poder defender la causa de aquello que en ocasiones le hemos levantado un mal testimonio simplemente porque no hemos tenido la sensibilidad de callarnos. Y simplemente estamos en una continua competencia de quién habla más por cada segundo. Y es allí donde cometemos el error, porque dice la Biblia que en el mucho hablar hay disensión. Por eso es, amado hermano, que es necesario apagar los fuegos de la murmuración. Y no hemos sabido hacerlo. Por eso el rumor de que Jesús había llegado a una casa de un pecador todavía existe, porque todavía vemos a Zaqueo como ese pecador. La murmuración ha perdurado. En cambio, el Señor llegó a la casa de ese hombre para hacer ver a la comunidad que no había tal cosa en él. En cambio, no lo podemos observar. Todavía estamos del lado de la gente que murmuraba. Por favor, siéntese en la mesa con Zaqueo y escuche el reclamo que Zaqueo tiene que hacer. Es necesario que usted sea una persona recta y no sea rápida a levantar calumnias. Porque qué fácil es, amado hermano, dar de codo a aquel que esté en el piso. Pero cuán difícil es levantarlo. Cuán fácil es calumniar a alguien y luego de calumniarlo, dejarlo allí. Y aunque ya sepamos la verdad, y la verdad es todo lo contrario a lo que hemos dicho, se nos hace tan difícil regenerar a esta persona. Es más, regenerar lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque esto revelaría que somos gente inconsciente. ¿Y quién quiere ser inconsciente? Pero es necesario que usted pida perdón por lo que hizo. Amado, el hablar de otros hace que nuestra gente se mantenga pequeñas en la fe. El dolor no los hace crecer, ¿saben? Y tienen necesidad de Dios, tienen necesidad de buscar del Maestro, pero es la murmuración, es lo que se ha dicho, lo que hace que esta gente no pueda crecer. Y tienen que buscar otras alternativas, treparse allá al sicómoro y buscar cómo llegar al Señor. Pero qué bueno que aunque usted y yo le podamos dar la espalda, Jesús siempre está mirando de frente. Así que le aconsejo que no sea como la multitud, sino que sea como Jesús, que decidió sentarse a la mesa de ese pequeño hombre para convertirlo en un gigante. Sí sé que esta predicación es para confrontarte, es para confrontarme, pero esa es la intención. Porque el día que la Biblia no nos confronte, es el día que no la estamos estudiando como se debe de estudiar. Cuando la Biblia no nos confronte, es el día que estamos siendo muy livianos con nosotros. Es necesario que el peso de la gloria de Dios caiga sobre nosotros y sintamos que sin Él nada podemos hacer. Así que queda de usted el analizar si usted es ese Zaqueo que necesita convertirse en el gigante, o usted es la multitud que está claudicando y todavía claudica y piensa que un hombre era lo que se supone que todos los demás también eran. No señalemos cuando aún no hemos podido acogernos a sentarnos a la mesa de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y adelante en el Señor.